darle la fuerza al sistema electoral, más allá de los sujetos y las rebatingas, sí es importante, porque efectivamente al final, yo también creo en eso, quienes contaron los votos fueron ciudadanos. Ya estamos de vuelta en 3 en 30. Leticia Calderón Chelius aquí con nosotros. Leticia, los superhéroes no existen. ¿De dónde nace este proyecto? Bueno, mira, este fue un proyecto financiado por el CONACYT, que lo que buscaba era realmente preguntarse qué había pasado con la participación electoral de los mexicanos que radican en el exterior, y partía de la idea de ver el abstencionismo. Y la sorpresa, como suele ocurrir con toda investigación científica, es cómo vas dando la vuelta y lo que encuentras es que, lejos de una idea del abstencionismo, numéricamente hablando, que efectivamente lo hubo, fue una participación electoral muy baja, la primera elección que se llevó a cabo en el extranjero en el 2006, bueno, la sorpresa fue ver el ímpetu, la fuerza, la participación electoral y la movilización, lo que yo llamo las tuercas de la democracia, esos superciudadanos que sí se movilizaron y que, bueno, relatan sus vivencias y sus experiencias en uno de los capítulos. ¿Por qué no se tradujo en votos esa movilización? Mira, hay muchas razones, varias técnicas que tiene ahora muy claro el IFE. Una tiene que ver con la coyuntura. En el 2005 se aprobó finalmente el 28 de junio la opción con la que se votó en el exterior por primera vez, y daba muy poco margen de tiempo para que se llevara a cabo un proceso al que no se había preparado antes, porque no había mandatado el Congreso de la Unión al IFE y el IFE no se podría adelantar. Después vino, como recordarán ustedes, bueno, pues la tregua navideña, que también quitó días y concluía la fecha del registro de los mexicanos en el exterior el 15 de enero, bueno, de hecho de todos los mexicanos. Y esa fue la primera lección. El registro es fundamental para que quienes radican en el exterior se inscriban, porque da la posibilidad de que puedan seguir el proceso como después se vio. Entonces, la lección es que, bueno, fue muy caro, se le cobró a la gente que votó en el exterior, y eso es una de las cosas que se tiene planeada modificar ahora. Fue muy burocrático, se eliminaba gente que incluso se inscribió por detalles realmente ridículos que lo cuentan, los testimonios son conmovedores porque te dan ganas de decir, ¿cómo puede ser que le quitaron el voto a esa gente? Sí. Y realmente lo interesante es que deja lecciones que tienen que ser recuperadas en esta elección. Oye, Leti, corrígeme si no es cierto esto. Al parecer, siempre la izquierda estuvo muy a favor de impulsar este voto de mexicanos en el extranjero, y era normalmente el PAN el que se retraía, y era el PRI el que también decía, no, sí, pero no sabemos cuándo. Pero fue una ex senadora priista la que acaba impulsando mucho el tema. Deja que me corrija. Silvia Hernández es la que acaba impulsando mucho el tema. Yo sé, pero a nivel general, o sea, en años anteriores, el gobierno había estado como un poquito más reticente a eso. Pero lo curioso es que en los resultados, quien obtiene más votación es Acción Nacional. Sí, yo creo, eso a mí me llamó mucho la atención, y el primer capítulo se refiere exclusivamente al proceso, a la historia del proceso, porque es una demanda que tú tienes toda la razón, se inicia desde los años 80, en el contexto de la transición política, y es una demanda que impulsa efectivamente Muñoz Ledo originalmente y todo este grupo de izquierda que pugnan porque cualquier mexicano en el país o fuera de él mantenga su condición de derecho político como ciudadano. Esto avanza. Y efectivamente hay algunas coyunturas en que hay un silencio muy útil de parte del PAN, una reticencia muy fuerte y sostenida casi hasta el final de parte del PRI, y lo que se vio es cómo se fueron moviendo las fuerzas, y déjame decirte que lo interesante es cómo el propio discurso de la clase política frente a que si quienes radican en el exterior deben o no tener derechos políticos, se movió. Ningún político hoy en día se atrevería a decir no deben de tener derechos. ¿Por qué? Pues porque se movió ese discurso, eso es un dato que, bueno, habla bien también del país que somos, y efectivamente en el juego, en el debate de qué modalidad se debería de aprobar para que votaran en el exterior, la impulsó al final, efectivamente, Silvia Hernández, y me parece interesante cómo los demás grupos decidieron ir por esa opción, porque ya se habían dado 2 elecciones anteriores en que en el último momento no se había aprobado. ¿Hubo presión ciudadana para llegar a esto? Es un momento, realmente, bueno, yo escribí un libro anterior a esto que se llama Votar en la Distancia, y relata la experiencia de 17 casos, países donde se vota desde diferentes perspectivas, o incluso donde no hay posibilidad de votar en el exterior, como es el caso cubano, que se incluye ahí.
Y es muy interesante Creo porque... que en el interior tampoco. Bueno, es otra cosa, ¿no? Pero lo que es bien interesante es cómo, a diferencia de otros países donde no se cuestiona desde la clase política o desde la ciudadanía el hecho de que los brasileños en el exterior, los argentinos en el exterior, los españoles en el exterior voten, o sea, lo dan por hecho. Un francés no cuestiona que tenga derecho, esté donde esté. Un inglés, un estadounidense. En México, nuestra sociedad, muy cerrada, acuérdense, 70 años de ideología nacionalista, revolucionaria nacionalista. Entonces, todo eso tuvo un efecto muy fuerte en la visión que se tiene de los migrantes. Esa es una de las cosas que se relatan en este libro, y si tienen o no derechos. Y el segundo punto es, bueno, la clase política, con mucho temor al potencial voto opositor al sistema. Una pregunta, Leticia. ¿No se convierte en un tema elitista? Es decir, probablemente la izquierda estaba calculando que las grandes masas de migrantes que desafortunadamente exportamos cada año, muchos de Zacatecas, ¿no? Bastiones de la izquierda, muchos de la pobreza que viene del sur del país, bastiones de la izquierda, ¿no? Los guerrerenses, los michoacanos que están allá afuera, pues resulta que están allá afuera y resulta que son los que no votaron. Resulta que los que votan son probablemente los cuates, las personas, los ciudadanos que están estudiando, que están trabajando. Entonces, parece ser que el voto en el exterior... También trabajan los otros, ¿eh? Bueno, por eso, que están trabajando, tienes razón, en compañía, trabajan y más y muy duro, tienes toda la razón, en condiciones lamentables. Pero es decir, los que están pues con un estatus distinto, ¿no? Entonces, ¿es realmente un tema elitista o no el voto en el exterior? Buena pregunta. Nomás que se nos está terminando el tiempo de este bloque. Regresando, nos contesta aquí nuestra invitada esta pregunta de Don Gemi. Siga por aquí, presente ya.